Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente 3290 de 2025 TCP con la lectura del acta. Adelante. Lunes 5 de mayo de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones con el Estado, Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Rivera y César Arturo Sánchez Caminiti y la vocal Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 3290-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Castilla, conformado por las empresas Proyectos de Ingeniería 63 SL Sucursal del Perú, Hagisac, Kibe Construcciones Generales SAC y HGD Contratistas SAC, en el marco de la licitación pública número 5-2024-Vivienda, diagonal PNCU, primera convocatoria, efectuado por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano para la contratación de la ejecución de la obra, que incluye diseño y construcción con estudio básico de ingeniería bajo la modalidad llave en mano del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla. En representación del consorcio impugnante se encuentra presente para hacer el informe legal la abogada Claudia Reyes Juscamaita, identificada con registro de Colegio de Abogados de Lima número 29520. Asimismo, el abogado Sebastián Farias Tapia, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima número 94832. En representación del tercer administrado, el consorcio Perla de Castilla, se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Leonardo Dali Sumaeta Guasasquiche, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima número 30217. En representación de la entidad, se encuentra presente para hacer el informe de hechos la señora Rosalía Milagros Ampuero Estrada, identificado con DNI número 70319598. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio no mayor de 10 minutos a los representantes del impugnante. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se puede apreciar. Adelante. Buenos días, señores miembros del tribunal. Hay que tener claro algo en este proceso. Estamos hablando de una obra que en estricto no es solamente ejecución de obra, sino que tiene una parte importantísima que es la elaboración del expediente técnico, porque es un concurso de ofertas, elaboración de expediente técnico y ejecución de obra. Como todos sabemos, esta etapa crucial de la elaboración del expediente técnico, si no se ejecuta de manera adecuada y por profesionales adecuados, definitivamente lo que tiende a ser es un fracaso en los proyectos. Bajo esa premisa, precisamos que lo que nosotros venimos o lo que nosotros hemos impugnado como primer punto es el tema que el consorcio Perla de Castilla no cumplió con la acreditación de un subcontratista como lo determinan las bases. Hay que tener claro que el artículo 35 de la Ley de Contrataciones establece claramente en estricto la prohibición de la subcontratación. No obstante, establece la posibilidad de las excepciones que se determinen de acuerdo al reglamento y de acuerdo a lo que determine cada entidad. Bajo esa premisa, en las bases de este proceso se dejó claramente establecido las subcontrataciones que pueden realizarse durante la etapa de ejecución y la subcontratación que podía realizarse en este caso y que cuál era para la elaboración del expediente técnico. Y dio dos posibilidades. Una posibilidad que era que el consorcio o el postor, en este caso, los consorcios que se presentaron, porque fueron 3 postores, los 3 en modalidad de consorcio, que un consorcio podía tener uno de sus integrantes, podía realizar de manera directa la elaboración del expediente técnico. O, en todo caso, establecía la posibilidad de que, si bien es cierto, había uno que se hacía responsable, podían ellos autorizar la contratación de un subcontratista para la elaboración del expediente técnico. Un subcontratista especializado que tenía que cumplir con unas características y con una experiencia mínima.
Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros señalamos y qué es lo que hemos venido observando? Todas las bases hablan de un subcontratista. La posición de la otra parte es que no hay prohibición expresa. Sin embargo, considerando que estamos hablando de una norma de carácter restrictivo, específica, porque en estricto la subcontratación está prohibida, las bases de manera literal siempre establecieron un subcontratista. Tanto es así que el anexo 10, cuando hace su referencia, da la posibilidad, obviamente, que el representante legal del consorcio firme el anexo 10, y cuando habla del subcontratista dice contratista o ejecutor, dice subcontratista especializado. No habla de varios, no da la posibilidad de más de un subcontratista. Lo mismo pasa, está específico, en los numerales 2152 del contrato de consorcio. Asimismo, en la consulta 57 también habla de la opción de un subcontratista en la consulta 465 y en la consulta 471, así como en la consulta 472. Asimismo, el informe técnico de la entidad ha manifestado que en estricto la voluntad de la entidad era un subcontratista, únicamente un subcontratista. Pero ¿qué pasó en este caso? El consorcio Perla Castilla presentó una persona natural y una persona jurídica que eran los subcontratistas. No presentó uno, presentó dos. Y ahora bien, pongamos el supuesto, nosotros decimos, definitivamente ellos no cumplen, pero pongamos el supuesto porque la posición de ellos, pues yo puedo presentar más de uno. Pero entonces, si podía presentar más de uno, cada subcontratista debía cumplir en el supuesto negado con tener una experiencia mínima de 4.5 millones, mayor a 4.5 millones. Señor, estamos hablando de un proyecto de más de 600 millones. Tenían que tener una experiencia mínima. ¿Y qué pasó en este caso? Adicionalmente, que presentaron dos subcontratistas que no era lo establecido en las bases claramente hablan de la persona natural o jurídica, y en este caso ellos presentaron dos personas, presentaron un contrato, la empresa Edipsa, uno de los subcontratistas presentados por la otra parte, con 13 años de antigüedad. Las bases determinaban claramente establecido que lo mínimo que era en 10 años de la experiencia, y era la experiencia determinada en la fecha que había culminado el proyecto. Y definitivamente ese supuesto no lo cumple la empresa Edipsa con este certificado, con lo cual, haciendo un análisis rápido, esta empresa, solamente Edipsa, cumplía con 4.3 millones, no llegaba a los 4.5 millones. Adicionalmente y complementariamente a ello, ellos también consignaron una persona natural. Recordemos que las bases dice persona jurídica o persona natural. Ellos presentaron los dos, cosa que no está permitido. Y en este extremo, la persona natural solamente tiene 2.300.000. Ninguna de los dos subcontratistas que ellos presentaron, no cumpliendo con lo establecido en las bases, a las cuales nos sujetamos los postores, ninguno de los dos, ni la persona natural ni la persona jurídica, cumplía con el monto mayor a los 4,5 millones. Bajo esa premisa, nosotros lo que hemos solicitado es que sobre esa base se determine no admitido o se descalifique la propuesta considerando el incumplimiento de las bases. Es más, increíblemente, cuando ellos presentan el anexo 8A, que está vinculada a la experiencia, la elaboración del expediente técnico, lo presentan todo junto. Y en realidad hubieran presentado dos, porque ellos no se han presentado en ningún consorcio. Ellos se han presentado como dos personas, dos subcontratistas, persona jurídica y persona natural. Cuando las bases decían solo persona jurídica o persona natural, pero principalmente la razonabilidad de lo que quería la entidad era solamente un subcontratista. Ahora, este es el resumen, ninguno de los dos cumple. Eso es lo que nosotros hemos señalado, resumen que se declare no admitido considerando que las bases no permitían la modalidad de dos subcontratistas. Y en el supuesto negado, que sea así, ninguno de los dos acumula el 4.5 millones que se determinó que como mínimo tenía que tener de experiencia. Ahora bien, hay otro punto importante. Cuando salen las bases, cuando se publican las bases integradas, se determina el valor referencial. El valor referencial está dividido en todo lo que es la pretensión principal y la pretensión accesoria.
En la prestación principal sabemos el monto del expediente técnico, ejecución de obras, y hay una prestación importante que es la prestación asistida. Un tema importante a analizar antes de entrar a evaluar rápidamente estos errores que presenta la propuesta del adjudicado con la buena pro es que las consultas y la consulta 53 vinculadas específicamente inclusive a este tema en específico sobre qué pasa con esta información que fue dada como parte de las bases, lo que responde la entidad es que esa información dada en formato Excel, que en estricto tenía errores, era referencial. ¿Y por qué era referencial? Porque cada una de las partes, sobre la base del valor que iba a consignar en su precio de oferta, tenía que variar el formato. Y eso es lo que hicimos, por lo menos, en este caso, nosotros como Consorcio Castilla, como impugnantes, lo variamos sobre la base de la consulta 53, que decía literalmente que la información era referencial. Tenía que corregirse. No obstante ello, Consorcio Perla de Castilla presentó valores incorrectos, tanto en el ítem A, tanto en el ítem B, y en todos los montos presenta diferencias. Estos son los errores, no me va a dar el tiempo para hacer la indicación, pero está en nuestro escrito, y presenta todos los errores específicos, con lo cual ellos no cumplen con lo establecido. No hay certidumbre sobre el precio que presentan. Hay que tener claro algo. Las bases del proceso que se integran con las consultas dice de manera literal que era referencial estos montos. Tenía que cambiarse. Obviamente, era un monto y no necesariamente mi oferta económica iba a calzar con ese monto. Tenía que variar y eso implicaba que tenía que variarse los anexos. Ahora bien, bajo esa premisa, considerando esas dos observaciones de fondo y forma, es que nosotros solicitamos que se revoque el otorgamiento de la buena pro al consorcio Perla de Castilla y considerando que el consorcio Castilla es el segundo en la línea respecto, que quedó en el segundo orden, que se le adjudique la buena pro. Ahora bien, este es el formato de adjudicación, nosotros hemos quedado en segundo lugar. Hay una cuestión previa que quiero precisar, no obstante que voy a revisar las observaciones que de manera tardía realizó el adjudicatario, ¿no? El Consorcio Perla de Castilla ha formulado una serie de pretensiones, no obstante ello, y viendo que ellos te están invocando la formalidad, que es importante, también nosotros lo que invocamos es que de acuerdo al artículo 126, numeral 1, las pretensiones que pueden ser materia de discusión en este proceso son las que forman parte de nuestro recurso de apelación y aquellas pretensiones que están vinculadas a la absolución del traslado de la apelación. Ninguna de las pretensiones de las que yo voy a hablar en este momento forman parte de su absolución, por lo cual no deberían, en virtud del artículo 126, formar parte de los puntos controvertidos. No obstante ello, voy a proceder a señalar rápidamente y a absolver cada una de las observaciones que ellos han hecho. El consorcio Perla de Castilla señala que existirían 3 contratos, o 2 contratos presentados por nuestra parte, que incluyen unidades básicas de saneamiento, dentro de lo que son, dentro de los componentes. Pero en efecto, esta es una obra que incluye unidades básicas de saneamiento, como parte de los componentes. Y eso está en las consultas y es parte del expediente técnico que todos sabemos. Lo que excluye las bases integradas es que solamente esté vinculada a la ejecución de obras relacionadas a unidades básicas de saneamiento, cosa que no es el supuesto. Y es más, el supuesto que nosotros presentamos, tanto de los contratos 12 y 18 que son observados por la otra parte, son supuestos iguales a sus contratos 7, 8, 9 y 14. Ambos hemos considerado que existen algunos componentes que tiene V, pero la obra no es solo de V. Y en este extremo es importante traer a colación lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 00-2023, que determina literalmente que no puede excluirse aquellos componentes o partidas que lo integran cuando lo que se ve es la obra en bloque. Y eso es lo que nosotros cumplimos. Nuestros dos proyectos que han sido observados, el contrato 12-18, son proyectos que cumplen y son similares a esta obra, la que se está licitando. Sin embargo, tiene algunos componentes que tienen V, como los tienen ellos, la otra parte tiene esos contratos, y como el propio proceso al cual nos sometemos y la propia obra que será ejecutada
también tiene componentes VS. Ahora bien, respecto al contrato, este contrato de la Municipalidad de Pitipo. Este contrato es un contrato cuyo monto y cuya acta consta en Infobras, es una información pública. Complementariamente a ello, nosotros en el escrito de fecha 16 de abril del 2025 hemos remitido el contrato al tribunal para que verifique, porque hay muchas dudas, dicen, oye, ¿por qué le dieron la conformidad? Si primero tenía que hacer la liquidación. No es así. El contrato establecía en la cláusula 13ª que la conformidad se iba a emitir luego de suscrito el acta de recepción, lo que en estricto pasó, y la entidad lo emitió. Y la liquidación era otro proceso. Entonces, en primer lugar, dejo claro que no hay ninguna información inexacta. No existe ninguna información inexacta, máximo una declaración que hace una nueva autoridad en la municipalidad y que no desconoce esta conformidad. Para ellos es inexacta, pero no presentan ninguna prueba y complementariamente es el acta que no solamente esta conformidad está vinculada al acta y se refleja específicamente en Infobras, en la información pública. Es una información pública y es el acta y es la conformidad que nos dio la entidad. Doctora Reyes, su tiempo se ha cumplido. Le doy un minuto para que termine. Me espero, en todo caso, mi derecho de réplica para terminar los otros. Le tomo el minuto. Hay otros aspectos que la entidad, que la otra parte señala. La otra parte señala que debería ser improcedente porque no habríamos firmado la apelación, cosa que tampoco es cierto. Hemos presentado un escrito el 9 de abril, la apelación en original. Ahora bien, nosotros no necesitamos subsanar nada porque todo fue presentado en el escrito de apelación. La única subsanación que se hizo, y no es una subsanación con un escrito, sino con un depósito en cuenta, fue la garantía. Entonces hemos cumplido con este requisito. No existe bajo ningún supuesto la causal de improcedencia establecida por la otra parte. Ahora bien, sobre la base de las firmas, apelamos al acuerdo de sala plena 002-2019. Adicionalmente, ¿tenemos interés para obrar? Por supuesto que tenemos interés para obrar. Estamos en el segundo lugar y obviamente tenemos un interés legítimo para presentar nuestra apelación. Y como último punto, hay una coherencia entre el petitorio establecido en el recurso de la apelación que está en la página 1 y 2 respectivamente. Muchas gracias. Gracias también, doctora. Ahora se concede el uso de la palabra por el espacio de 3 minutos por equidad al representante del tercero administrado. Adelante. 3 minutos, doctor. Señor presidente, una cuestión previa, disculpe mi intromisión y para efecto no generar ningún vicio en el proceso. ¿Es posible que el doctor Leonardo Sumaeta, que esté inhabilitado, pueda hacer uso de la palabra? No está habilitado en el CAL, solamente es una inquietud, ¿no? Vamos a hacer la situación correspondiente en su momento, doctora Reyes. En defensa, en resguardo del derecho de defensa del adjudicatario, vamos a conceder uso de la palabra al doctor Sumaeta. No se preocupe, doctor. Doctor Sumaeta, tiene el uso de la palabra por el Sí. espacio de tiempo que se le ha concedido. Adelante. Sí. Antes de ingresar a sala de presentar la PPT, quería marcar un poco, hacer una salvedad, ¿no? Y es el cambio de matiz que ha exteriorizado la abogada del consorcio impugnante respecto a la imputación que hizo en la audiencia anterior, donde 2 de los vocales ahora presentes estuvieron, y donde ella asumió y denunció la falsificación de documentos que integran nuestra oferta. Y ahora, de una manera totalmente inopinada, guarda un silencio que dice mucho. Solamente quería hacer esa precisión. Me voy Respecto, a voy reservar a para la presentar, réplica, doctor. por Gracias. favor, doctor, yo no interrumpo cuando. Doctora Reyes, le voy a rogar que no interrumpa la exposición del doctor Sumaeta. Gracias. Doctor Sumaeta, Voy a adelante. hacer la presentación, voy a presentar, doctor. Muchas gracias. Va a ser breve.
Disculpe, doctor, se salió. Voy a presentar. Bueno, voy a iniciar con lo que inicié la vez pasada. Voy a ser muy puntual sobre el particular. Sobre las causas de la improcedencia del recurso de apelación son claras desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque la carencia de claridad respecto a la interposición del recurso de apelación y los errores de la defensa no son imputables al defendido. Como ustedes pueden apreciar, lo que sanciona con improcedencia el reglamento de la ley de contratación del Estado es lo que se impugna, el acto cuestionable. En este caso, la defensa del consorcio Castilla, ¿qué es lo que ha impugnado? El acto de otorgamiento de buena prueba a favor de quién, del consorcio Castilla. La pregunta que debemos hacernos es, ¿se le otorgó la buena prueba al consorcio Castilla, es decir, al consorcio impugnante? No. Entonces, si no se le otorga la buena prueba al impugnante, entonces estamos frente a una dicotomía, una falta de coherencia y una irreverencia argumentativa que solamente es imputable a la defensa. En todo caso, es una cuestión que debe ser sujeto de análisis entre los abogados y los clientes, ¿no? Frente a esa misma lógica y partiendo de la misma premisa, sin lugar a dudas, el consorcio Castilla carece de interés para obrar ilegitimidad procesal. ¿Para qué? Para impugnar un acto de cuestionamiento. Porque ¿qué es lo que está impugnando? Está impugnando la buena pro otorgada al consorcio Castilla, no al consorcio Perla de Castilla. Entonces, está impugnando un acto inexistente. Entonces, este hecho es totalmente palpable. Tal es así, y no lo dice la abogada, que presentaron, luego de que nosotros absolvimos su recurso de apelación, una corrección a su escrito de apelación. Señor presidente, señores vocales, eso no existe. No puedo corregir lo que no elaboré de manera correcta por deficiencia en cuanto a mi defensa. Eso no existe. Debo asumir mis pasivos cuando actúo de manera negligente. Bajo esa misma lógica, si el petitorio se funda en el cuestionamiento de un acto que no es existente y lo que pretendo es que se invaliden actos distintos a lo que contiene el petitorio, es decir, si estoy solicitando que se declare que se deje sin efecto la buena prueba otorgada a mí mismo y en la fundamentación y en las pretensiones propias del petitorio se señala otra cosa, es lógico de que no exista, es evidente que no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Es por ello de que, tomando en consideración los dispositivos que regulan la improcedencia del recurso de apelación en materia de contratación pública, este recurso debe de ser declarado improcedente. Pero además, como lo hemos precisado, y además hemos adjuntado una pericia elaborada por un perito judicial, se ha acreditado de que la firma del representante común del consorcio Castilla ha sido escaneada. Entonces, no proviene de su puño y letra. Es decir, esta firma ha sido extrapolada desde un aparato a otro y, lógicamente, no cumple con los requisitos que establece el inciso del artículo 123.1 del artículo 123 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No me voy a detener sobre el particular, ustedes conocen más que yo sobre el particular, además, incluso, si no me equivoco, han habido algunos pronunciamientos donde algunos de ustedes han intervenido, acá están las resoluciones que han tocado ese tema. Es más, al día de hoy, con la nueva ley, ya es claro de que no se pueden escanear firmas para este tipo de supuestos, y eso creo que no existe duda sobre el particular, ¿no? Vayamos al análisis de fondo de lo que alega la abogada. La abogada sostiene de que, en cuanto a su primer agravio, ¿no?, de fondo, ¿no?, que se debe descalificar o no admitir nuestra oferta, en razón de que hemos acreditado 2 subcontratistas especializados para la elaboración del expediente técnico. Una vez más, volvemos a reiterar esto, este fundamento que nos parece totalmente evidente. ¿En qué momento, en algún documento del procedimiento de selección, se establece que solamente debe de ser un subcontratista especializado en la elaboración del expediente técnico? En ningún momento. Eso solamente existe en la mente de algunas personas. Entonces, acá no existe esa literalidad obtusa de algunas personas que no conocen el Estado constitucional de derecho. ¿Y por qué lo digo?
Porque por algo muy sencillo. Porque estamos en un Estado constitucional de derecho, un ordenamiento jurídico. Entonces, si una norma no me impide algo, no me restringe, no me prohíbe algo, yo estoy plenamente facultado a hacerlo. Y eso no es aplicar el principio de literalidad ni el principio de legalidad rajatabla, porque como lo repito, eso es simple y llanamente es cerrar nuestras mentes como si estuviésemos en un mundo arcaico, y no estamos en un mundo arcaico. Ya en la audiencia pasada precisé los alcances del artículo 35.1, o el numeral 35.1 del artículo 35 del TUDO, donde claramente se establece de que el contratista puede subcontratar previa autorización de la entidad, para la ejecución de determinadas prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección. La pregunta que les efectúo a ustedes, señores vocales: ¿acaso existe una prohibición expresa en los documentos del procedimiento de selección a fin de que no sea más de un subcontratista? No, no. Entonces, si no existe esa prohibición, ¿por qué debemos entender que esa prohibición debe primar frente al derecho de ofrecer o de presentar a dos subcontratistas subespecializados? Entonces, no tiene sentido. Y no tiene sentido porque además quien asume la responsabilidad somos nosotros, los contratistas. Ni la entidad, ni nadie más. Respecto a al segundo agravio, estoy siendo rápido por cuestiones de tiempo. Habló de la abogada de que solicita que no se admita o que se descalifique nuestra oferta en razón de haber supuestamente modificado el valor referencial para operación asistida. Eso jamás sucedió. Ustedes pueden verificar nuestra oferta y la oferta respecto a la operación asistida es la misma que cobran y la que se exige en los términos de referencia. No había ningún tipo de modificación. Además, lo que no tiene en consideración es la representante del consorcio Castilla, es decir, que en el cuestionamiento, mejor dicho, en el pronunciamiento emitido por el organismo técnico especializado del OCE, se dejó claramente previsto de que se publicaron se hacen los archivos correspondientes a la actualización del presupuesto estimado de Levy, que constan en el informe 065 del 2025. Entonces, este presupuesto actualizado, y en estos obra la estructura de costos justamente de la operación asistida, la cual ha sido escrupulosamente respetada por el consorcio Parla de Castilla. Y esta estructura de costos se encuentra en las páginas 630 a las 638 del anexo 6 completo, y lo ha reconocido también la abogada, que ellos sí modificaron la estructura de los costos de la operación asistida que obran de folio 630 a folio 638 del anexo 6 completo. Ellos sí lo hicieron. La pregunta es, ¿quién ha desnaturalizado la estructura de costos que forman parte de las bases integradas? Lógicamente ellos, ¿no? Sobre ese punto no haré mención porque forma parte también de la documentación que obra en el expediente, pero sí quiero detenerme en este aspecto. Ha hecho mención la abogada sobre que el contrato 2 presentado por el subcontratista, o sea, que nosotros hemos presentado para acreditar la experiencia del subcontratista de DIPSA e IRL, no puede ser utilizado como experiencia para el presente procedimiento de selección. Y acá llamo la atención una vez más de la falta digamos, de la carencia de veracidad para poder trasladar las ideas. Señor presidente, señores vocales, lo que menciona la abogada no es cierto. Hay términos de referencia específicos para la elaboración del expediente técnico definido y están acá y oran en el SEACE y oran en el expediente. Aquí están. Y leamos qué dice el 3.72. El postor debe acreditar un monto facturado de 4.595.966.14 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de las ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad. ¿Cuándo se otorgó la conformidad que cuestiona? En el 2021, si no me equivoco.
¿Transcurrieron 10 años? No. ¿Se puede dejar de tomar en consideración la experiencia de DIPSA de una conformidad otorgada en el 2021 cuando no han transcurrido los 10 años? No. ¿Es falso lo que aduce la abogada? Sí. Finalmente, cuando refiere de que el documento presentado relacionado a la municipalidad de Pitipo no contiene información inexacta, aduciendo a que porque tiene, ha acudido a Infobras y tienes el acta respectiva, hay que tomar en consideración algo muy cierto, y que la constancia de prestación tiene una particularidad, señores vocales, y eso lo podemos recoger en la opinión 039 del 2015. Y en esta constancia de prestación, sea de servicios o de obras, ¿qué es lo que permite? ¿En qué coadyuva? Dice, debe contener esta constancia como mínimo la identificación del contrato u orden de compra o servicio, es decir, su número de objeto, las partes, la relación contractual, la entidad y el contratista y la prestación o prestaciones ejecutadas por el contratista. El monto correspondiente, esto es el importe total a la aplicación del contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual, las penalidades que se hubieran incurrido, en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. Sobre estos tres elementos resulta importante resaltar lo que se pretende acreditar a través de la constancia de prestación en sí, es si el contratista ejecutó debidamente el contrato, es decir, sin que haya sido necesario aplicarle penalidades. La pregunta que les efectuó, ¿un acta de recepción puede ser equiparable a una constancia de prestación de obra? En lo absoluto. Es la constancia de prestación la que ha sido catalogada por la propia autoridad edil como un documento que contiene información inexacta, porque justamente no se han tomado en consideración deductivos, reajustes, entre otros conceptos. En atención a estas consideraciones y tomando en consideración, va a la redundancia, de que evidentemente ya no hay cuestionamientos respecto a nuestra oferta técnica, porque como hemos visto en el decurso de este azaroso procedimiento recursivo, existe un proceso penal ya, bueno, una investigación preliminar ya instaurada contra la abogada hoy, que se encuentra acá informando. Entonces, solicitamos respetuosamente al colegiado declare infundado, improcedente en todo caso, o infundado el recurso de apelación, y si tiene bien el colegiado también, realizar las pericias correspondientes para corroborar de que la firma que obra en el recurso de apelación y en el escrito de subsanación no han sido ni provienen del puño y letra del representante común del Consorcio Castilla. Muchas gracias. Gracias, doctor Zumaeta. Se concede el uso de la palabra por el espacio no mayor de 10 minutos a la representante de la entidad, Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Adelante. Buenos días, señores del tribunal y de igual manera los presentes. Con relación a la primera pretensión, en que se declare la no admisión y o descalificación de la oferta presentada por el consorcio Perla Castilla conformado por el Corporación Areco y Peraca 915 y EIE Ingenieros Consultores, nosotros hemos revisado la evaluación por parte de los miembros del comité de selección que han llegado a admitir, evaluar y calificar las ofertas, y nosotros hemos determinado de que en definitiva tanto en los documentos obligatorios establece expresamente que es un subcontratista especializado. De igual forma, en la absolución de consultas por parte del mismo comité, ellos señalan expresamente, que en este caso voy al
a leerlo lo que señala, en donde indica que se precisa que en la etapa de la presentación de la oferta, el postor opta por la presentación de un subcontratista especializado en la elaboración del expediente técnico, que es obligatorio, que acredite la experiencia de la elaboración del expediente técnico y encontrándose también que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores con la categoría que corresponde. Entonces, en ese sentido, lo que hay, y de igual forma en el anexo número 10 de las bases integradas también establece la acreditación de un subcontratista. Sin embargo, en la oferta presentada por parte del postor ha acreditado a una persona natural y a una persona jurídica. Por ese motivo, con relación a este punto, nosotros habíamos determinado la no admisión de la oferta. Aunado a ello, en la segunda pretensión, establece también la no admisión y o descalificación con relación a al anexo número 6 por incumplir, en este caso, el valor referencial con relación a la operación asistida. Nosotros hemos hecho la corrección aritmética con relación a a ese componente y en definitiva se ha podido advertir de que no es el monto que establece. Por ejemplo, no yendo muy lejos y de igual manera en el escrito que se ha presentado, en lo que es equipos de materiales para operación asistida, también hay un error porque ellos señalan que sale un monto de 6.685.43 y en la corrección aritmética el monto vendría a ser 6.670.80 y así sucesivamente, que en total del mismo componente existe estos errores aritméticos. Si bien es cierto, esta operación asistida es a sistema de suma alzada. Sin embargo, en las mismas bases de las bases integradas definitivas, en la página 9, en el numeral 1.11 de la subsanación de las ofertas, en el primer párrafo establece lo siguiente, que la subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del reglamento y las correcciones aritméticas a las que se hace referencia en el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada. Entonces, en este caso, el comité de selección en su oportunidad debió realizar la corrección aritmética, por más que sea en este caso suma alzada y la operación asistida, debieron de realizar la corrección. Y como último punto, con relación a la tercera pretensión, en donde señala en este caso, quien ha impugnado que se declare nulo o revoque el otorgamiento de la buena pro, en donde se ha podido verificar que en el expediente técnico, en definitiva, también hay errores aritméticos, no solo en el expediente que está publicado inicialmente, sino también en la subsanación que está ya publicado en las bases integradas definitivas. Y la cuarta pretensión, bueno, en este caso es que se otorgue la buena pro, ¿no? Nosotros en realidad indicamos que el proceso de selección debería de sanearse. Eso vendría a ser la posición por parte de la entidad. Eso es todo por parte de la exposición, señores del tribunal. Muchas gracias, señorita Ampuero. Se consulta ahora a la representante del impugnante si va a ejercer su derecho a la réplica. De ser así, por el espacio no mayor de 3 minutos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Sí. Y voy a hacer algunas precisiones rápidas. En primer lugar, nosotros hemos remitido al tribunal el 9 de abril la apelación totalmente suscrita por el representante legal. No hay ninguna firma copiada y eso está obra en autos. Ahora, para efectos de la acreditación sobre nuestro contrato, es claramente establecido en las bases en el numeral C1 que dice que para acreditar la experiencia nosotros podríamos remitir la respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato. ¿Qué es lo que hemos remitido? La constancia de prestación. De acuerdo al contrato suscrito, que también ha sido remitido a la entidad con la Municipalidad de Pitipo, después de firmar el acta, en este caso, después de los 2 días, podía entregarse la constancia. Y en otro artículo estaba el supuesto de la liquidación. Y por eso es que las bases dan esa posibilidad. O se acredita con contratos con la constancia o liquidación. Lo que nosotros hemos hecho es acreditar con la constancia remitida por la entidad. La opinión a la que hace referencia la otra parte es una opinión de servicio y esto es una obra. Adicionalmente a ello y complementariamente, quiero precisar que el tema de la subcontratación que se da durante la etapa de ejecución del servicio, de la obra,
es literalmente establecido en el numeral 2151. Esa es subcontratación del supuesto que sostiene la otra parte. Lo que estamos discutiendo acá es la subcontratación que está regulada en el numeral 2152 de las bases de los términos de referencia generales del estudio definitivo, y donde literalmente habla de un subcontratista. Y de aquí me quiero tomar un tiempo, señores miembros del tribunal, por un tema de respeto, no lo quise hacer al inicio. Y es un tema personal. Yo tengo 25 años trabajando, 13 años siendo funcionaria pública con rango de viceministro. Jamás a mí me han denunciado, ni siquiera he tenido un informe de control. Nunca. Totalmente intachable. Me he peleado y he trabajado para lograr y avanzar en la vida, sin atropellar a nadie. Yo soy la principal interesada que ese tema se dilucide. Y a diferencia de la otra parte, vamos a hablar, no la otra parte, a diferencia de la señora, que con un simple dicho ha denunciado, yo he presentado pruebas, que ese día estaba en Lima, constancias bancarias, constancias de operaciones en el Poder Judicial. Yo lo que he querido aquí, y lo que quiero aquí, y eso es, no quiero que se manche el proceso, y por eso no le he hablado y se tramitará en otra instancia. Yo lo único que quiero, y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, que se limpie mi honor. Y aquellas personas que han ido en contra de eso, van a tener la denuncia respectiva. Porque contra el honor de alguien, y yo soy una mujer, madre, luchadora, nadie va a ir. Jamás yo optaría de esa manera. Concluyo y le digo que yo vengo peleando por esta causa porque el Consorcio de Castilla tiene la razón. Muchas gracias. Gracias, doctora Reyes. Se consulta ahora al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a la dúplica. De ser así, también por el espacio no mayor de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales. Respecto a que remitieron la apelación en original, sí, seguramente, pero no remitieron la subsanación. Si se diera el caso de que ustedes disponen que se elabore una pericia para verificar lo relacionado a las firmas, tendrían que remitir el original también de la subsanación. Eso sería un aspecto neurálgico, ¿no? Respecto a la constancia de conformidad, es un tema clarísimo. La constancia de conformidad no solamente en servicios, bienes, sino también en consultorías de obras y obras. Tiene una finalidad que es universal. Es justamente acreditar de que el contratista sea idóneo, que no haya incurrido en penalidades a efectos de que genere una percepción adecuada de la entidad sobre justamente lo que dije en ese momento, su idoneidad. No hay una opinión, hay múltiples opiniones, hay resoluciones del Tribunal de Contrataciones en ese sentido. La conformidad, el acta de recepción de la obra no tiene esa finalidad. Entonces, no confundamos planos, es importante tomar en consideración ello. Respecto a lo que ha mencionado la abogada del Consorcio Castilla sobre los requisitos que establecen los términos de referencia sobre el perfil del consultor y lo que debe de acreditar a fin de que, me refiero a la experiencia que debe de acreditar, ¿cómo puede decir de que tenemos que irnos a las bases generales y no a los términos de referencias particulares? No tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Es por eso que en la presentación he sido muy, pero muy minucioso para que ustedes tomen en consideración de que existen términos de referencia específicos sobre la elaboración del expediente técnico definitivo. Entonces, es un hecho que no se debe pasar por alto. Y es ahí donde ustedes se percatarán de que a veces el uso indiscriminado de parajes de documentos del procedimiento de selección, cuando existen otros, puede inducir error a un colegiado. Nosotros no hacemos eso. Nosotros ponemos bajo la lupa ambos documentos de modo tal que ustedes tengan la posibilidad de verificar e interiorizar quién es el que tiene la razón en este caso. Y desde nuestro punto de vista la tenemos nosotros. Solamente culmino con esto, con esta precisión. Cuando uno ejerce el cargo de presidente del comité de selección, lo tiene que hacer bajo cánones de imparcialidad. En este caso he visto que prácticamente la señorita o señora que ha estado deponiendo por parte del comité, lo único que ha hecho es defender posiciones. Pero lo que no ha precisado y que no he dicho es de que en las bases integradas, en los documentos finales, la estructura de costos de la operación asistida
han sido escrupulosamente respetadas por el consorcio Perla de Castillo. Nosotros no hemos modificado ni un número de la estructura de costos ni las subpartidas de estas. Y nos hemos ceñido a lo que obra en esta estructura de costos. En cambio, como lo reconoció la propia abogada del Consorcio de Castilla, ellos sí variaron esta estructura de costos, porque ellos se percataron de determinados errores. Pero estamos en una fase inicial, por algo es un estudio básico, y en ejecución se van afinando estos detalles. Y eso está en el mismo reglamento. Estos errores no pueden justificar, señores vocales, traer abajo un procedimiento de selección que versa sobre saneamiento, sobre agua potable y alcantarillado, derechos constitucionales reconocidos en el artículo 7.a de la Constitución, por reforma legislativa, por reforma constitucional. O sea, basta decir la segunda vez que sucedería. O sea, por pequeñas diferencias, vamos a dejar más tiempo sin agua a tantos asentamientos humanos. O sea, el fin social, el fin real de todas las contrataciones públicas debe callarse en función a este tipo de situaciones. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, doctor Sumaich. Se consulta ahora a la representante de la entidad si va a agregar algo más. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Sí, doctor. Con relación a lo que acaba de mencionar el abogado Leonardo Sumaeta, en realidad lo que se ha, en este caso, revisado es de acuerdo a lo que establecen las mismas bases. Entonces, vuelvo a recalcar, en el numeral, en la página 9 de las mismas bases integradas, sí establece expresamente que para el tema de la revisión y de la corrección aritmética también corresponde a suma alzada, y hay que tener en cuenta de que la responsabilidad también para poder presentar las ofertas es de todos los postores. Hay errores aritméticos en el tema de la presentación de la oferta, en este caso del consorcio, bueno, que hemos expuesto, y en las páginas también que nosotros hemos indicado en nuestro informe, está expresamente señalado cuánto es la cantidad de los errores que en este caso el consorcio ha presentado en su misma oferta. Y entonces, nosotros, de acuerdo a la revisión que se ha hecho en las mismas bases, es de acuerdo a lo que establece tanto las bases integradas definitivas como también en los términos de referencia. Entonces, una corrección aritmética no solamente es para el tema de precios unitarios, sino también a suma alzada, y esa responsabilidad también recae en cada uno de los postores. Eso sería todo, doctor. Gracias, señorita Ampuero. Bien, habiendo culminado con la parte expositiva de la presente audiencia, vamos a proceder con la formulación de consultas que los vocales pudieran tener. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo consulta que formular. Gracias. Gracias. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas que formular. Muchas gracias. De mi parte, sí tengo algunas consultas que formular a los intervinientes. En primer término, al representante del adjudicatario, doctor Sumaeta. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Doctor Sumaeta, en su exposición usted ha sido enfático respecto del segundo cuestionamiento que formula el impugnante sobre la operación asistida, indicando que el monto ofertado en su propuesta respecto de este extremo no ha sido modificado. Es decir, que coincide con el valor referencial consignado en las bases. Al respecto, se señala, tanto por parte del impugnante como de la entidad, que existen o existirían errores aritméticos. Sobre este punto, ¿ustedes reconocen la existencia de tales errores? De ser así, ¿qué tendría que precisar sobre los mismos? Muchas gracias por la pregunta, señor presidente, señores vocales. Desafortunadamente, entiendo de que el comité de selección, a través de su representante aquí presente, se sigue pensando de que la estructura de costos está en el tomo 27.
Nosotros en el escrito denominado sumillado conclusiones hemos hecho un cuadro comparativo de la estructura de costos que obran en las bases integradas en una subcarpeta que se llama Anexo 06, ¿ya? Y nuestra estructura de costos de operación asistida. Y hemos subrayado subpartida por subpartida. Y ustedes podrán verificar de manera palmaria que no hemos modificado ningún número, ninguna subpartida, y no existe ninguna discrepancia, ni ningún tipo de error, nada, entre la estructura de costos que forman parte de las bases integradas y la estructura de costos que forman parte de nuestra oferta respecto a la operación asistida. Doctor Sumaeta, mi consulta va a que, puntualmente en su oferta, ustedes han propuesto un monto para la operación asistida y ahí se indica una serie de subpartidas. Exacto. Cada una de esas tiene un costo. Aplicando la operación aritmética respectiva de cada una de las partidas propuestas por su representado, ¿existen errores aritméticos o no existen? Porque están diciendo que sí existen. Entonces, eso es lo que puntualmente quiero saber, cuál es la posición. Los errores aritméticos no existen en nuestra propuesta, sino que nosotros, y eso es lo que ha sido claro, la operación asistida, su estructura de costos que obran en las bases integradas, que fueron colgados en el CAC con motivo del pronunciamiento del organismo técnico especializado del OCE, presentan errores aritméticos pequeños. Y nosotros hemos reproducido la estructura de costos, porque lo que no podíamos hacer era variar la estructura de costos que venía de la entidad. Y eso lo reconoce la propia presidenta del comité de selección, que no intervino en la calificación y en la evaluación de las ofertas. Eso es importante precisar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ofertar sobre la base de los términos de referencia y presentar elaborar la estructura de costos conforme a lo que se precisa en los términos de referencia. Ahora, la pregunta es, ¿eso tiene implicancias? ¿Eso no es corregible durante la etapa de ejecución? Claro que sí. El reglamento lo establece en el artículo 1 y 2 el numeral 1 y 2 del artículo 222. O sea, justamente porque estamos frente a un expediente básico de ingeniería. De acuerdo, doctor Sumaeta. Vamos a valorar lo que señala al momento de resolver. Claro que sí. Ahora, respecto al otro cuestionamiento, al primero, referido a los subcontratistas especializados. Su representada ha propuesto a dos personas, una jurídica y una natural. Mi pregunta es simple sobre ello. ¿Ustedes han propuesto que estos dos sujetos de derecho conforman un consorcio? ¿Que es un consorcio el subcontratista especializado que propone? ¿O ha sencillamente propuesto a dos personas autónomas, vamos a decir? No, hemos propuesto a dos personas que son dos subcontratistas especializados. Dos. O sea, una alternancia como para que la entidad decida uno u otro. ¿Esa es la idea de su oferta? No, así dos personas para que elaboren el expediente técnico. Si realizamos la oferta, tanto la empresa como la persona natural tienen experiencia justamente en la elaboración de expedientes técnicos, trabajando de manera conjunta. Los 5 contratos, bueno, de los 5 contratos, 4 de ellos han trabajado juntos en la elaboración de expedientes técnicos. Entonces, digamos que hay una simbiosis, hay una correlación, se conocen muy bien y tienen digamos, hay un conocimiento de la labor a desempeñar. Entonces, ¿cómo fuesen a trabajar de manera consorcial? Es como si fuesen a trabajar consorcial, sí, claro que sí. Pero las bases integradas no permitían, no lo dijeron expresamente respecto en cuanto se refería a los subcontratistas especializados. Entonces, doctor Sumaeta, si la propuesta que ustedes han formulado radica en este extremo, a que eran dos sujetos de derecho, dos personas, una jurídica y una natural, ambos cumplían con el requisito de calificación de experiencia que se solicitaba en las bases. Solamente la empresa cumplía con más de 4.500.000. Ya, entonces, la persona natural no cumplía. Respecto de ella, tendría que entonces hacerse una interpretación de que es un consorcio para que pueda alcanzar
el mínimo de experiencia solicitado, porque está diciendo que la propuesta era de cada uno de forma independiente, eran dos subcontratistas propuestos. O sea, en realidad, lo que cuando se presenta la oferta, se presenta de manera integral. Se presenta una oferta de manera integral y la experiencia se acredita de manera integral. Entonces, Bueno, pero por eso, disculpe que le corte. Lo que pasa es que por eso partí preguntándole, ¿la idea era un consorcio o es que son dos personas distintas? Más parece lo primero y usted lo ha ratificado, que son dos personas distintas. claro. Ya. Entonces la segunda, la persona natural, no cumple con el mínimo de experiencia exigido. Solamente la primera. La primera cumple, sí, claro, y cumple en demasía, sí. Ahora, respecto de la primera, se está cuestionando la segunda experiencia. Sí, La exacto. experiencia del contrato 2. 03-2012 con Sedapal, Sí, ¿no? Sí, he tomado nota. Esta experiencia versa en una contratación del año 2012. sí. Según la lectura de ese contrato, es un contrato que tuvo un plazo de 120 días, de 4 meses. Ujú. ¿Cómo así tenemos que validar la constancia de conformidad de dicha contratación del 2012, de 4 meses, 120 días, con un documento de conformidad expedido en el 2021? ¿Qué pasó ahí? Justamente nosotros recién nos han alcanzado la documentación de la propia entidad, señor presidente, donde se acredita, y está toda la documentación acreditativa, mejor dicho, de por qué se demoró tanto en la emisión de la conformidad de la prestación. Y adicionalmente, como lo mencioné en la presentación, en la exposición, nosotros hemos precisado que en los términos de referencia de la elaboración del expediente técnico definitivo, el plazo de los 10 años se computa desde la emisión de la conformidad. Y eso está en los mismos términos de referencia. O sea, si el contrato hubiera sido de 1980 y la conformidad también del 2021, también resultaría válido. Bueno, en realidad no es tan sencillo como decir eso, pero lo cierto es de que los términos de referencia... Digo un extremo como para entender la hipótesis, ¿no? Sí, entiendo su hipótesis. Lo cierto es de que efectivamente nosotros hemos presentado la conformidad y hemos acreditado la experiencia justamente ciñéndonos a lo que establece las bases integradas. Por Igual, eso, en un pero igual, supuesto extremo como el que yo he mencionado en mi pregunta, también tendría que validarse. no, yo creo de que sería un poco más bizarro entender de que con tantos años de antigüedad podría validarse, ¿no? Por eso es que la normativa, me parece, se pone en el supuesto y señala que las conformidades se expiden dentro de un plazo, ¿no? Se entiende razonablemente cercano a la culminación de la prestación, ¿no? Y hablamos de un contrato que se firmó y se ejecutó en el 2021 y que la conformidad, perdón, en el 2012, y que la conformidad se ha otorgado en el 2021, o sea, 9 años después. Sí, claro. ¿Y no ha existido otra conformidad? No. Más cercana, ¿no? No. Es la primera conformidad que se expide. Bien, le agradezco la expedición, doctor Sumaet. No, usted. Gracias. Ahora la doctora Claudia Reyes, representante del impugnante. Buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, en cuanto al segundo cuestionamiento, lo de la operación asistida, ustedes hacen énfasis en que hay errores aritméticos y por ende el monto ofertado ya no equivale al valor referencial y se estaría transgrediendo una disposición de los términos de referencia que expresamente indican que ese valor no podía ser modificado. Esa es la pretensión, ¿no? La segunda pretensión. No, lo que nosotros señalamos específicamente y como también ha señalado la entidad, es que el valor de los anexos difiere respecto al valor referencial. O sea, el precio de la operación asistida tiene un monto y los anexos tienen otro monto. Entonces, lo que bien menciona la entidad y lo que nosotros hemos sostenido es que presenta errores que lo que hacen es desvirtuar cuál es el real precio que él realmente ofertó. Ese es el cuestionamiento.
Por Porque, eso, y nos entonces, basamos, disculpe que le corte, el monto que oferta para la operación asistida en su formato, el adjudicatario, no sería real, sería menos, entiendo, exacto, sería menos. Y ese es el cuestionamiento que ustedes formulan. exacto. ¿Por qué? Porque literalmente el 2.14 señala que el valor referencial para la operación asistida no podrá ser modificado, ¿no? Y para De acuerdo. nosotros había una Pero, variación. pero en atención de una observación, y esto ha sido recogido en el pronunciamiento y está en las bases integradas, para la operación asistida también existe un límite mínimo y un máximo para ofertar. Pero, Entonces, existe, disculpe, para terminar, sí, sí, si hay un límite mínimo y un máximo, ¿por qué no los postores, como en este caso el adjudicatario, podría haber ofertado por debajo del valor estimado, siempre y cuando se encuentre dentro de los límites? lo que nosotros cuestionamos de fondo es que todos los montos que recaen en el precio de la oferta tienen que tener su sustento debido. Como dicen las bases, todos los anexos eran referenciales. Entonces, el postor tuvo que tener el debido cuidado de verificar que los anexos coincidan con su precio final. ¿Por qué? Porque no es que son estáticos, porque como usted bien menciona, estos valores pueden cambiar y pueden ser referenciales, como por ejemplo, el vinculado al expediente técnico o el vinculado a la ejecución de obra. Por eso que el valor final varía, ¿no? Y en estricto hay 3 valores diferentes por cada uno de los postores que quedó en primero, segundo y tercer lugar. Doctor Reyes, pero ante ese supuesto, ¿qué acaso la normativa no se pone y no señala que los errores aritméticos son subsanables? Lo que señala la normativa en estricto, ¿no? Es que ese es un tema que tiene que ser verificado y es una responsabilidad del postor. Ellos pudieron corregir esos errores aritméticos que observaron en las bases. Bien. Ok, van a ser también valorados los argumentos al momento de resolver. Bien, sin más, vamos a dar por concluida la presente audiencia, precisando, porque el tribunal ha recibido comunicaciones de diversos sectores de la sociedad civil vinculados de alguna manera a este caso, que la presente audiencia se está llevando a cabo nuevamente debido al cese en funciones del señor vocal Daniel Paz, que en su momento participó en la anterior audiencia, y en la designación por resolución suprema de la señora vocal Tatiana Angul, y en aplicación del principio de mediación, en virtud del cual deben resolver las causas las autoridades que intervienen en las audiencias, que conocen los expedientes, es que se está llevando esta nueva audiencia en la que todos han podido ejercer su derecho a la defensa. Sin más, les agradezco a todos por su participación. Buenos días. Muchas